Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a la NBA histórica. Acaba de empezar el segundo partido de primera ronda de la temporada 92-93 entre Charlotte y Boston. Y ahí está la acción espectacular de Dee Brown. ¿Cómo comienza el encuentro? Decir, para situarnos cuanto antes en el contexto del encuentro, que el día 29 de abril los Hornets perdieron también en esta cancha ante Boston por 112-101, de ahí que la eliminatoria estuviera en 1-0 a favor de los Celtics. Ese es el rebote de Alonzo Mourning, uno de los grandes que vamos a ver en este encuentro. Box, uno de los pequeños, entre comillas, porque su juego ya lo conocemos todo por espectacular y eficiente. Bien, Ramón Fernández, ¿qué tal? Vamos a ver otro gran encuentro de NBA histórica otra vez. Pues sí, señor. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues bien también. Dos equipos muy distintos, uno con muchísima tradición, como todo el mundo sabe, estos Boston Celtics, y venido a menos, no ganaban un título desde el año 86. En cambio, enfrente un equipo nuevo en la liga desde la temporada 88-89 solo, inexperto, que por primera vez se metía en playoff. Era la primera temporada en que lo conseguían y que giraba en torno a dos estrellas del juego interior, como eran Larry Johnson, que entonces jugaba, al igual que en su periodo universitario en Nevada, Las Vegas, siempre como 4, y el center, que era Alonzo Mourning. Dos jóvenes jugadores, ambos interiores, que acaparaban puntos y rebotes en un equipo muy ofensivo. Enfrente, los Celtics, ya sin Larry Bird, y además no solo se había retirado Larry Bird, sino que el que era su gran estrella y capitán, Reggie Lewis, había sufrido un colapso por esos problemas cardíacos que le venían persiguiendo, y lo había sufrido en el partido anterior a este, en el primero de la serie que habían ganado los Celtics, y no podría jugar en este encuentro que estamos viendo esta noche. Pues el quinteto titular de Boston es el formado por Sherman Douglas, Dee Brown, Robert Paris, Abdel Nabi y Kevin Gamble. Por parte de los Hornets, los 5 que están en pista, los primeros que han saltado a la cancha han sido Tyron Box, Johnny Newman, Alonzo Mourning, Larry Johnson y Kendall Gill. Precisamente es Larry Johnson el que ha conseguido la canasta para Charlotte, mientras mueve el balón Dee Brown. Ese es Douglas para el egipcio Abdel Nabi, con el rocoso Larry Johnson. Punteo, yo creo, el balón Mourning, de ahí que no viene la canasta. Gill pasando el balón para Johnson. Box, ahí está Mourning, y finalmente le ha arrebatado el balón Kevin Gamble. Ritmo frenético el que imponía al juego el pequeño Tyron Box, muy conocido por los aficionados españoles por sus aventuras en el Mundial celebrado en nuestro país, esa gran defensa que le hizo a Dražen Petrović en la entonces todavía Selección Unida de lo que era la antigua Yugoslavia. Y ya digo, un juego muy veloz de un equipo muy ofensivo. Si no recuerdo mal, los Hornets era el conjunto, no el que más anotaba, sino el segundo que más puntos conseguía por partido, detrás de los Phoenix Suns. Promediaban los Hornets 110,1 puntos de media por partido. Gamble con el balón en sus manos, lo ha pasado para Abdel Nabi. Ha habido defensa ilegal. Bueno, este es el entrenador principal de Charlotte, Alan Bristow, en su segunda temporada al frente de los Hornets. Bristow había suplido a Jim Liddell en el curso anterior, el 91-92, y lo renovaron precisamente al comienzo de esta temporada, en junio.
un hombre que llevaría a los Hornets a esas 44 victorias que por primera vez en la historia de la franquicia les daría derecho a participar en playoff. 4 victorias menos que las logradas por Boston. De ahí que el factor cancha, por supuesto, estuviera a favor de los Celtics. El balón en poder de Kendall Gill. Vamos a ver si lanza. Sí, lo hace desde lejos y la mete. 2 puntos más para los Hornets. 10-8 para Charlotte. Estamos en el primer cuarto de este partido histórico de la NBA. Abdelnaby con el Larry Johnson. El movimiento del egipcio fenomenal, extraordinario. Un hombre, Abdelnaby, que había llegado mediada esta temporada, si no recuerdo mal, desde Milwaukee, y que pertenecía al draft del 90. Él había jugado en Duke, en un estado con tanta tradición baloncestística como era el de Carolina del Norte. Es Dee Brown el que sube el balón para los Celtics. Ahí está botando la pelota, busca el apoyo de algún compañero, lo encontró en Gumball. Abdelnaby, el lanzamiento se ha quedado corto, rebote. Alonso Mourning rápidamente ha dejado el balón en las manos de Box. El pase para Mourning y este machaca la canasta de Boston. Transición ofensiva fulgurante, la de Charlotte. Y ese hombre que ponía su sello, no en vano era el segundo mejor anotador del equipo. Tanto él como Larry Johnson, ya digo, acaparaban puntos y rebotes y estaban ambos por encima de los 20 puntos de promedio. Falta personal de Mourning. Interesante el duelo generacional entre ambos centers. Robert Paris, ya muy veterano, y un Mourning que, si no recuerdo mal, había sido un número 2 del draft en el año 92. Era, por tanto, novato, el gran rookie que tenía este equipo en esta campaña 92-93. El número 1 del draft de ese año 92 fue uno conocido por todos nosotros como Shaquille O'Neal, de la Universidad de Louisiana State, elegido por Orlando Magic. Ajá. Mourning, en cambio, provenía de Georgetown, esa tradicional factoría de grandes centers. Todos recordamos Pat Ewing, Dikembe Mutombo y, como no, también Mourning. Ahí está Mahale, el balón interior para McDaniel. Klein, que ha estrellado el balón contra el lateral del tablero, y en la contra estaba Wingate para sumar 2 nuevos puntos para el conjunto de Charlotte. Klein, vaya movimiento de Joey Klein. La verdad es que esto no era habitual en el jugador salido de la Universidad de Arkansas. E integrante de aquella selección estadounidense en los famosos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Falta personal de Xavier McDaniel. Ahí vemos a este hombre que en el primer partido consiguió 21 puntos, y Larry Johnson en el primer partido de esta eliminatoria anotó 16 puntos. Este es Del Curry, el excelente tirador. Hemos visto un rótulo donde se podía leer cómo Larry Johnson fue elegido en la campaña anterior a esta Rookie del Año, tras haber sido el número 1 del draft del 91, valga el pareado. Sin haberlo pensado. Me ha salido no, me ha salido... Sin haberlo preparado me ha salido un pareado. Sí, de verdad que no lo he preparado. No. Pero eso es la vena poética que tienes dentro, ¿no? Eso sale natural, ¿no? No hay que estudiarlo, ¿no? Ahí estaba Fox. El lanzamiento de la falta personal de David Wingate, que tenía problemas en su rodilla izquierda, problemas que no le imposibilitaban tomar parte en este partido, pero es bueno saberlo, no estaba al 100%, aún así era un hombre importante en el esquema del equipo entrenado por Alan Bristol. Vaya movimiento de Kevin Mahale. Kevin Mahale, que ha partido
como suplente en este encuentro. Una especie de sexto hombre, algo que él ya hizo en sus primeros años en los Celtics. Después se convirtió en titular indiscutible. Como sexto hombre en su primera etapa llegó a ser elegido mejor sexto hombre de la liga. Y en estos últimos años en la franquicia volvió a ocupar un poco esa posición, alternándolo con otros partidos, alternando esa posición con otros partidos en los que sí jugaba como titular. Rick Fox. Vaya, con el enemigo. Sí, sí. luego se cambiaría de lado. Un poco chaquetero, ¿no? Sí, el canadiense, ¿no? Rick Fox, que no sabía yo que se llamaba Ulrich. Tiene un nombre bastante alemán. Ulrich Alexander, me parece. 4 puntos arriba Boston. Estamos ya en el segundo cuarto. Mientras Douglas ha soltado el balón para Fox. Mal lanzamiento. Y es Larry Johnson el que se ha encargado de subir el balón. Gill. Finalmente el pase ha sido para Green. Ahí sacando el balón Garrison. Y la canasta de Wingate. David Wingate. Sidney Green, que era un veterano licenciado en el 83, tras su etapa universitaria, él llevaba por tanto 10 años ya de experiencia en el baloncesto profesional. Había llegado desde los Spurs en diciembre, no había por tanto comenzado la temporada con Charlotte, y su llegada se produjo en un intercambio por J.R. Reed, aquel otro pívot que también había sido un número muy alto del draft en el 89, creo recordar, el número 5, y que jugó en North Carolina, y luego no digamos, respondió a aquellas expectativas que su etapa universitaria habían despertado. Él estuvo 4 años en estos Hornets, J.R. Reed, y ya digo, en diciembre, a pesar de que le habían hecho una renovación con un nuevo contrato multianual, pues la franquicia de Charlotte optó por mandarlo a San Antonio a cambio de este Sidney Green. Welcome back to the NBA's greatest game. Volvemos al Boston Garden para ver de forma más detallada una de las jugadas en ataque del conjunto del estado de Massachusetts. Ahí estaba Douglas intentando aprovecharse del bloqueo de Kevin McHale. Efectivamente. Bueno, más que nada lo que nos querían dar a entender es la buena defensa defensiva de Charlotte, que no era un equipo ni mucho menos que se caracterizara por su buena defensa. Ya lo digo, o ya lo he dicho al principio, un equipo totalmente ofensivo, el segundo que más anotaba, y en cambio muy mediocre en defensa. Prácticamente de los 4 o 5 equipos que más puntos encajaba este Charlotte, con clara vocación ofensiva. Canasta de Alonzo Mourning, que en el primer encuentro desde esa misma posición, desde donde acaba de tirar, había metido muchos puntos desde el poste alto. No le había salido a molestar en ese primer encuentro, en ese tipo de lanzamientos, Robert Paris, y en buena medida por esa razón Mourning en el primer encuentro consiguió 17 puntos. Parece que Paris todavía no quiere ponerse muy cerca de él en el poste alto. Ahí está jugando en ataque Charlotte, el balón para Larry Johnson, el 2 contra 1, y el lanzamiento de Mourning otra vez desde el poste alto, no le marcó Klein, y al final el balón transformado en canasta. Gattison. Empate a 32 y 7 minutos para llegar al descanso de este partido histórico de la NBA. Dee Brown, Kevin McHale, Klein no ha podido lanzar, Fox tampoco lo hace. Como ha metido la mano ahí Larry Johnson, pero recupera Fox, se levanta, lanza ahí. Este es Chris Ford, el entrenador de los Celtics, un hombre que jugó en la franquicia de Massachusetts 4 temporadas a finales de los 70 y principios de los 80. Militó Chris Ford como alero de los Celtics, y después su etapa como entrenador
Pues si no recuerdo mal, del 90 al 95. Él tiene más de un 50% de victorias en fase regular. No concluyó la etapa, en cambio, con ese 50% en partidos de playoff, pero estuvo en 44 o algo así. Fue el sucesor de Jim Rogers, que solo estuvo 2 temporadas, la segunda además incompleta, y ambos habían sido antes ayudantes del gran Casey Jones, el hombre que llevó a varios títulos a los Celtics en la década de los 80. Este Chris Ford como jugador era un gran tirador, ¿eh? Era un alero bastante completo. Él participó en uno de los anillos de los Celtics en la temporada 80-81, aquel con Tiny Archibald como base, y en el que Cedric Maxwell fue elegido MVP de la final. Gran lanzador de 3 puntos y 6-20 para llegar al final del segundo cuarto. Más igualdad no se puede pedir. Welcome back to the NBA's greatest games. David Wingate has played well here in the early going. Wingate, que estaba jugando bien al comienzo, iba a decir, bueno, ya estábamos en el segundo cuarto, pero se ha pasado tan rapidito. Mira, los Ramón debían provenir del mismo high school. Sí, de Dunbar en Baltimore. Bueno, pues Wingate, Luis y Maxi Box. Sí, los 3 estaban ahí en ese high school, de ahí salieron, y en una temporada en concreto, ¿sabes cuál fue el récord de estos 3 chicos con su high school, Dunbar? ¿Sabes cuál fue el récord? 50 victorias, 0 derrotas, 50-0. O sea, una auténtica pasada, ¿no? Un equipo dominador, el rodillo del high school. El rodillo de Baltimore, me llamaban. Sí, en la zona, por supuesto. Me pregunto cómo eran los equipos contrarios de malos. En esos equipos podríamos haber jugado nosotros. De todas ¿no? maneras, incluso a nuestra edad. Alguno y habría. con nuestros tiros. Alguno habría decente, ¿no? Lo digo porque a esas edades, reunir a 3 jugadores de esa talla, pues está claro que te tiene que proporcionar muchas victorias. Defensa ilegal. Y eso ha provocado las protestas de Alan Bristow, que ha sido sancionado con una falta técnica. Pues lanzamiento desde la línea de tiros libres, el primero transformado por Dee Brown, y por tanto la posesión del balón para Boston. Ese es el récord de Bristow, un hombre que fue como jugador estrella en la Universidad de Virginia Tech, elegido en la segunda ronda del draft en 1973 por los 76ers. El balón es para Mourning. Box subiendo la pelota, no ha lanzado, pero ahí está la canasta de Kenny Garrison. 5 puntos hasta el momento para él, 3 arriba para Charlotte. Y Dee Brown organizando, dirigiendo el ataque de los Celtics. El pase es para Xavier McDaniel. Vamos a ver con quién juega, con Mahale. Hacía rato que pedía el balón, el movimiento de Mahale, y preciosa la canasta. 6 puntos para él, y rápidamente Charlotte ya está en la zona del equipo de Boston. Ha perdido el balón finalmente Garrison, y ahí está la contra. Falta personal de, bueno, vale la canasta de Gamble. Es lo que han decidido los árbitros. Kevin Gamble imitando ese juego rápido y en contragolpe del rival. Johnson con Mourning. Box, que ahora es cuando lanza. Vaya arco. Sí, claro. Vaya arco que se había obligado a darle ante Kevin Mahale, pero no tenía un auténtico globo más que un lanzamiento. No tenía otro remedio. El pobre Box, que no llegaba al 1.60, ¿no? En 1.59 estaba por ahí. Sí, era sin duda el más pequeño de la NBA. Había otro gran pequeño en la NBA por entonces. Sí, que ganó un concurso
Pero no era tan pequeño el que ganó el concurso de mates. Spud Webb. No era tan pequeño como este, pero seguía siendo. Sí, era aún así, era pequeñísimo. Spud Webb, con 1,70 m. Precisamente le ganó a su compañero en los Atlanta Hawks aquel concurso en el mano a mano final a Dominic Wilkins. Y también un hombre muy querido como Box por la afición. Tuvo una carrera más larga Maxi Box. Sí, más consistente, más regular. Ahí está Box. Por supuesto, el 2 contra 1 no puede faltar por parte de la defensa de los Celtics a los hombres interiores de Charlotte. Se le hicieron a Larry Johnson, pero se ve una clara superioridad en ese juego interior por parte de los hombres que dirigía entonces Alan Bristow. Dee Brown, ahí está la defensa de Box. Eso lo conocía bien Russell Petrovich. Sí. Una auténtica mosca pegada a su par, Tyron Box, y cordiando al máximo en ese centro de gravedad tan bajo. Era bueno, iba a decir una palabra malsonante y ya no lo digo, una mosca, ya sabes. Sí, sin el adjetivo, ¿no? Ya sabemos cuál es. Sí. Cosas que no se te quitan en todo el día. Canasta de Kevin Gamble. Y es ahora Johnson el que ha jugado con Gattison. Vamos a ver lo que hace Alonso Mourning. Muchos problemas para lanzar ese balón que finalmente acaba en las manos de Mahale. Funcionó la ayuda precisamente de Mahale, el actual general manager de los Minnesota Timberwolves. Y entre los dos, Paris y él, pues esta vez sí que pusieron ponerle freno al pívot novato de los Hornets. El lanzamiento de Paris, que no entraba, sube la pelota Tyron Box. Ahí se frena en el arco. No quiere lanzar. Ha tenido que jugar con Kendall Gill. Intenta aprovecharse del bloqueo de Gattison. Kendall Gill para Tyron Box. Van pasando los segundos. Se agota la posesión. 5 segundos menos ahora. Lanza Kendall Gill y anota. 42-41. Es curiosa la historia de Kendall Gill con este equipo, con los Hornets. Él llega como agente libre restringido, había sido un número 5 del draft del 80 tras militar en la Universidad de Illinois, y le hacen al final de esta temporada un contrato por varios años. Sin embargo, no llega ni siquiera a empezar a cumplir ese contrato porque deciden traspasarlo a los Sonics, a Seattle, a cambio de Dana Barros y Eddie Johnson, entre otros jugadores. El caso es que no mucho después, en el 95, volvió a Charlotte Kendall Gill, y lo hizo precisamente a cambio de ese hombre al que hemos visto compartir andanzas escolares con Box y con Reggie Lewis. Me refiero a David Wingate. Fueron enviados David Wingate y Hersey Hawkins a los Seattle Supersonics, y volvió Kendall Gill a estos Charlotte Hornets, algo que no es muy usual, que un jugador tenga, se da en algunos casos, de dos etapas distintas en un mismo equipo. Y Kendall Gill, una auténtica estrella exterior en aquellos años, que luego tampoco ha hecho la carrera que se le auguraba, ¿no?, después de haber sido un número 5 del draft, pero sí que es un muy buen jugador, como todavía demuestra en las filas de Minnesota en esta temporada 2002-2003, por ejemplo. Falta personal de Alonso Mourning cuando luchaba por la captura de ese rebote. Es la segunda falta personal del center de los Hornets. Ahí ha estado a punto de perder la pelota Kevin Gamble. Al final hubo falta personal de Kendall Gill. Es su segunda falta personal. En el primer partido, Kendall Gill consiguió 30 puntos y en ese momento fue la mayor anotación suya en la temporada.
Está bien transformado el segundo tiro libre por parte de Gamble. Y el resultado que siempre ha estado muy igualado a lo largo de toda esta primera parte que está a punto de concluir. Antes vamos a ver qué pasa con este ataque de los Hornets. Lanzamiento de Curry. Raro verle fallar. Pues sí, a uno de los hombres con mejor muñeca en los últimos años de la NBA. El balón sacado para Gamble. Se la jugaba de 3. El rebote es para Paris y por tanto segunda oportunidad para Boston. Kevin Gamble sí que es más normal, o era más normal verle fallar un tiro exterior. Era un tirador inconsistente. A pesar de ello, dado que alternaba el tiro de larga distancia con situaciones más cercanas al aro, siempre ha estado normalmente por encima del 50%. Lo estaba esta temporada en tiros de campo e incluso en campañas anteriores, pues bastante más que el 50%. Era un tirador de alto porcentaje, a pesar de no ser un especialista puro en la larga distancia. Se acaba la primera mitad, pero el reloj se ha parado a 4 segundos y la posesión del balón es para Boston. Bueno, está la gente como si estuviera acabando el partido, ¿eh? Madre mía. Qué ganas de llevarse el partido. Gran ambiente el que hay en la grada del Boston Garden, a pesar de la añoranza de mejores tiempos. McDaniel, que no lanzó mal ese balón según concluía la primera mitad. Una primera mitad realmente espectacular y que nos hace augurar una segunda parte con gran espectáculo. Ya estamos en la segunda mitad. Ha habido falta personal sobre Larry Johnson. Mientras vemos esta bonita canasta conseguida por Abdelnaby ante Larry Johnson en la primera mitad. Kevin McHale en el banquillo y el balón en poder de Newman. Lo ha pasado a Kendall Gill. Ahí está Larry Johnson en el poste bajo, ya tocando la pintura. El balón suelto, lo recoge Kendall Gill. Vamos a ver si se levanta, si lanza, si la mete. Pues sí. 3 puntos arriba. Ahora Boston. Deep Brown señalando la jugada a seguir. Ahí está Paris, su movimiento, su lanzamiento no entra. Rebote ofensivo de Paris. El jefe imponiendo su ley. Ahora es Mourning el que ha intentado jugar con Box. Era muy complicada esa acción, por eso la contra de Boston, que bueno, tenía que haber sido culminada por Deep Brown. No ha sido así porque ha habido falta personal de Johnny Newman. Johnny Newman, un hombre que había llegado años antes como agente libre desde los Knicks, un gran tirador como Del Curry, especialista en el tiro de 3, quizá algo menos seguro que el propio Curry, pero también muy brillante en esa faceta. 9 rebotes llevaba ya Robert Paris al comienzo de esta segunda parte. Mira, otro ganador del concurso de mates, el del 91, Deep Brown. Normalmente cuando un hombre pequeño brillaba en estos concursos, en aquella época solía llevarse el gato al agua, como ocurrió con Spud Webb, como hemos comentado en la primera parte. Muchos defienden que ese concurso debió haber ganado Dominique Wilkins, pero claro, la pequeña estatura de Spud Webb está claro que sirvió para decantar el resultado a su favor. En ese aspecto Dominique Wilkins salió bastante escaldado de varios concursos de mates, ¿no? Sí, con Spud Webb, con Michael Jordan, ¿verdad? Sí, sí. Siempre siendo víctima, pues eso, en el caso de Spud Webb, pues claro, la gente se inclinaba más por el más pequeñito, por el más débil. En el caso de Michael Jordan se inclinaba más por la gran estrella, por el dios del básquet, y él siempre en un segundo plano, que yo creo en varios concursos de mates no se mereció tanto como ha quedado reflejado en las clasificaciones, ¿no?
Sí, sí. No, y Wilkins, digamos que ha sido un jugador un poco maltratado en algunos aspectos, como por ejemplo el hecho de que no esté incluido entre los 50 mejores de la historia, algo que en su momento pareció sorprendente. Por cierto, hemos visto una repetición anterior, antes de esos tiros libres de Alonso Mourning, en la que se veían las dificultades de Abdelnaby para seguir a posiciones exteriores a Larry Johnson. Larry Johnson, un hombre de no excesiva estatura, que aunque siempre había jugado en Nevada, Las Vegas como 4 y aquí lo seguía haciendo, ya se veía cuál iba a ser su posterior evolución a la posición de alero alto, dado que podía recibir perfectamente de cara al aro, salir a recibir en esas posiciones exteriores. Y Abdelnaby, un hombre más pesado, un 2-0-8, 4, pero más con constitución de pivot, pues tenía dificultades para desplazarse y seguir a Johnson hasta esas posiciones. No hizo una gran carrera en la NBA Abdelnaby después de su paso por Duke. Otra canasta de Robert Parrish, que precisamente en el próximo mes de septiembre entrará en el Hall of Fame. Sí, junto a James Worthy. Así es, y junto a otro jugador muy conocido por los buenos aficionados al baloncesto en general. Europeo, ¿no? Sí, ya sabes de quién te hablo, ¿no? De Dino. El gran Dino. Sí. Qué bueno era y qué malo a la vez, ¿no? Sí, era tenía, mira la capacidad de salto de Dee Brown, ha estado a punto de rematar ese valor. Vaya empujón por detrás de Abdelnaby, se enfada y con razón Larry Johnson, porque hombre, se puede hacer falta personal, pero Larry Johnson iba a una gran velocidad. Oye. No ha venido a cuento. Abdelnaby debía estar quemado por sus dificultades para parar en defensa a esa estrella joven que era en la liga en su segundo año entonces, Larry Johnson. Mira, Chris Ford le tiene que agarrar de la camiseta porque si no, además Chris Ford sabe que su jugador se ha equivocado. Pues estaba cachas Larry Johnson. Estaba más cachas entonces que en sus últimos años en Nueva York, cuando jugaba claramente de 3. Él se retiró de forma algo prematura como consecuencia de aquellos problemas en la espalda y no tenía ese tren superior tan poderoso que se le podía ver aquí prácticamente de sus comienzos como profesional. Por cierto, hablando de Dino Meneguín, que la decisión, hay que decir que la decisión de incluirlo en el Salón de la Fama pues ha sido a costa de nuestro compatriota Pedro Ferrandiz, que no es la primera vez que figuraba como candidato ni tampoco la primera vez que no resulta elegido. Creo que cuando se produjo el ingreso de Drazen Petrovic también fue en detrimento, entre otros, de Pedro Fernández. Y otro que va a entrar en el Hall of Fame es Chick Hearn, el locutor de Los Ángeles Lakers. Normal, ¿no? Tantos años. Más de 40 años. Narrando las influencias, fundamentalmente en el mítico, en el legendario Forum de Los Ángeles. Fallecido el pasado 5 de agosto de 2002. Toda una institución, Chick Hearn, en la franquicia de los Lakers. Bueno, pues falta personal de Mr. X, de Xavier McDaniel, que estaba en su primera campaña con la camiseta de Boston. Ya no era aquel gran jugador que pasó por los Seattle Supersonics junto a Tom Chambers y compañía, pero seguía teniendo unos números interesantes en esta primera campaña con los de Massachusetts. 13 puntos y 6 rebotes de media por partido. Fueron 3 años en total los que estuvo aquí en el Garden y con un rendimiento, digamos, decreciente. Pues ahí está de nuevo jugando Boston, subiendo la pelota Dee Brown, 3 puntos arriba el conjunto de Chris Ford. Suelta el balón ahora Dee Brown y qué bonita la circulación del balón, el pase entre todos los integrantes de Boston, pero al final McDaniel no ha culminado algo que tenía que haber hecho. Gamble fuera de tiempo. Y ha sido una pena porque la circulación del balón ha sido maravillosa, pero se ha podido ver ahí el problema que tenían estos Celtics de la temporada 92-93. Les costaba Dios y ayuda
hacer puntos. Eran de los equipos, o era de los equipos que menos anotaba. Tenían, eso sí, una buena defensa, una capacidad defensiva a la hora de evitar los puntos rivales, pero no tenían ninguna facilidad para anotar, y desde luego menos si no estaba presente ese hombre del que luego hablaremos, fallecido trágicamente no mucho después, Reggie Lewis. Uf, vaya canasta de Alonso Mourning, espectacular. Vaya primera temporada que estaba haciendo Alonso Mourning, aunque se llevaba más los titulares Shaquille O'Neal que él, algo de lo que se habló mucho en esa temporada. Shaquille O'Neal como que era un icono más carismático, ¿no?, de esta temporada 92-93 en la NBA, pero ya decimos que Alonso Mourning lo estaba haciendo de maravilla. Falta personal de Johnny Newman. De hecho, Shaquille O'Neal fue el segundo mejor reboteador en esta campaña, como siempre detrás del ya habitual Dennis Rodman. Por cierto que Rodman llegó a los 18, superó los 18 rebotes de media por partido. Tremendo, tremendo, eso es de otra galaxia, ¿no? Sí, ni Alonso Mourning ni Larry Johnson figuraban entre los 10 primeros, pese a que promediaban en torno a los 10 rechaces por partido, pero es que el décimo, que era Derrick Coleman, superaba los 11. Grandes números, entre ellos, por cierto, nuestro viejo conocido Ronnie Sheikerley, que en Miami pues casi llegaba a las 12 capturas por encuentro, en el equipo en el que luego militaría años después este Alonso Mourning, que es una pena en los 3 últimos años, perseguido por ese problema renal. Un hombre todavía joven, creo que está en 32 años en estos momentos, en este año 2003, y se le echa mucho de menos, no solo por su gran categoría y por la necesidad de hombres interiores de su propio equipo, sino por la necesidad general de hombres interiores que hay en toda la NBA y especialmente en esa conferencia este. McDaniel con el Larry Johnson, el movimiento de Xavier McDaniel y el rebote de Mourning, pero ahí estaba luchando por el gamble Mourning. Cómo ha sacado ese balón para Box, como una bala en la otra zona. Vaya fallo de Kendall Gill, le ha robado la cartera Dee Brown. Vaya velocidad que se imprime al partido. ¿Y a dónde va McDaniel? Se les hacía pequeño el aro a los Celtics, incluso en situaciones teóricamente claras, no podía ser esa. Bueno, no tan clara porque estaba la intimidación de Alonso Mourning, pero en otros tiempos Xavier McDaniel no habría dejado escapar ese mate. Él siempre un hombre de grandes condiciones atléticas y capaz de mates espectaculares. Lanzamiento de Gamble, no entra, ha tocado Dee Brown y en ese intento de llegar al balón ha cometido falta personal. Lo que no se le puede negar a estos Celtics es que no lucharan ante su público, sobre todo. Eso sí, también se nota el que les hacía falta un pívot, me parece, porque claro, pesaban los años tanto en el caso de Kevin McHale como de Robert Paris. Al Abdel Nabi, desde mi punto de vista, no era una solución, pese a que lo habían traído ya con el curso empezado para intentar reforzar esa posición. Xavier McDaniel era un 3 que podía jugar como 4 o viceversa, pero tampoco estaba en el momento álgido de su carrera. Y de hecho, el verano siguiente, poco después de estas eliminatorias, en el verano del 93, es cuando incorporaron al croata, a Dino Radja. 4 arriba ahora Boston. El balón en las manos de Kendall Gill, ahora en las de Larry Johnson y en las de Newman, que no consigue la canasta. Rebote Kevin McHale. Douglas se encarga de subir el balón, con él está Tyron Box. Pide la pelota McDaniel, recibe el balón a punto de...
Vaya robo de balón a cargo de Newman. El lanzamiento de Gill adentro. Bueno, Newman a McDaniel le ha podido robar la cartera, el móvil y hasta la novia, si se hubiera descuidado McDaniel. Sí, estaba pendiente del hombre a quien pasar, Xavier McDaniel. Manos rápidas de Johnny Newman y Kendall Gill, que está haciendo un buen partido en ataque. 2 arriba, ahora Boston. Mahale. Qué plástico que era Mahale. Una vez que recibía ahí de espaldas en el poste bajo, pues desde luego, no sé quién era Larry Johnson el que estaba en ese momento delante suyo, no me he dado cuenta. Desde luego, si era Larry Johnson, superioridad en centímetros y en envergadura de Mahale. Difícil pararle en una situación así. Y vaya partidazo que estaba haciendo según pasaban los minutos Kendall Gill, aquí consiguiendo la canasta y sacando la falta personal de Robert Parrish. Pues nada, puede ser jugada de 3 para Charlotte. Lo es. Se echa de menos en estos Celtics a gente como por ejemplo Danny Ainge, que todavía seguía en activo y que militaba en los Phoenix Suns. De hecho, jugaría en este año 93 la final y la perdería con los Suns en la final de la NBA ante los Chicago Bulls de Michael Jordan. Ahora la canasta de Tyron Box. Por cierto que ese año en Phoenix era cuando acababa de llegar para esa temporada 92-93 Charles Barkley, procedente de Filadelfia. Fue uno de los cambios más notorios en la NBA en la temporada 92-93, y tanto fue así que el equipo del estado de Arizona llegó a la final, pero caerían ante los Bulls de Michael Jordan. Hemos visto la comparación entre dos hombres más o menos parecidos, Larry Johnson, Xavier McDaniel, más jugando como 4 nuestros Celtics McDaniel, perdón, como 3 y más como 4 Larry Johnson. Ambos habían destacado en el primer encuentro, sin embargo McDaniel no había conseguido un solo punto hasta este momento en el segundo partido. Todo lo contrario, Larry Johnson llevaba ya 12 en otra actuación interesante. ¿Has visto el gorro que ha puesto Morning? Desde luego para gorro mexicano es eso, ¿no? Pues tan sí, amplio. sí. Dios. Era el cuarto mejor taponador aquella temporada en la NBA, con 3 tapones y medio por partido, que para un novato no estaba nada mal, y las expectativas que había creado pues se confirmaban plenamente. Él estuvo en Seúl, ¿verdad? En el 88, en los Juegos Olímpicos. Mira, los jugadores más pequeños de la NBA, lo comentábamos antes, Box, Webb y Grant. Jugaba Grant en Filadelfia. Canasta de Johnny Newman. Ahora el turno en ataque es para los Celtics. Ahí está botando el balón Douglas. Dee Brown con problemas, Kevin McHale con él, Larry Johnson. Vamos a ver lo que hace. Llegó la ayuda defensiva de Kendall Gill, que no solo está destacando en ataque, sino también en defensa, como acabamos de comprobar. Va a sacar de fondo Kevin McHale. Vuelve a la cancha Fox. Se marcha el egipcio Abdel Nabi. Mira a David Wingate, entre otros. Otro gorro de Morning en esta ocasión a Rick Fox. Rápidamente sube la pelota Tyron Box. Se le ha escapado el balón a Newman. Acabó en las manos de Douglas. Y balón que sigue en poder de Boston. Muchos minutos juntos de Sherman Douglas
y Deep Brown. Se nota la ausencia de Reggie Lewis, que si no tendría un puesto fijo en el backcourt, unas veces jugando como 2, otras como 3, Reggie Lewis. Kevin Gamble bastante consolidado en este equipo como 3, y saliendo desde el banquillo habitualmente Rick Fox y Xavier McDaniel en esa función, unas veces de 3, otras como 4. Sherman Douglas, que por cierto, Sherman Douglas es un discípulo de Jim Boeheim. Sí, el entrenador de Syracuse. Sí, sí. De los Orangemen. Tantos años en los Orangemen, en el banquillo de los Orangemen, que le ha dado tiempo a jugar varias finales del baloncesto universitario. Por fin campeones Syracuse y Jim Boeheim en la última edición. Pero es que en el 87, por ejemplo, Syracuse perdió la gran final ante la Universidad de Indiana, aquel célebre tiro del que ha sido entrenador interino esta temporada de los Cleveland Cavaliers, Keith Smart, y en aquel equipo de Syracuse brillaban 3 hombres. Uno de ellos era Sherman Douglas, acompañado por Ronnie Seikaly, y el que era la gran estrella entonces, todavía en activo en los Philadelphia 76ers actualmente, Derrick Coleman. Mientras hubo canasta de Kevin McHale. 1 minuto y medio para llegar al final del tercer cuarto de este gran partido de NBA histórica que estamos viendo, con Kenneth Gill. Se levanta, lanza. Mr. Perfección en este partido. Él tenía una gran media distancia. Lo vemos como desde 5 metros, algo más. Pues está resultando letal para los Celtics. Otro tapón de Mourning que en los últimos minutos se está hinchando. Tiempo muerto pedido por Alan Bristow de la NBA del año 93, temporada 92-93. Ese es el resultado al final del tercer cuarto. 4 puntos arriba Charlotte en este segundo partido de la primera ronda de los playoffs entre los Celtics y los Hornets. Las series de momento dominadas por los Celtics por 1-0. Deep Brown botando la pelota, intentando conectar con McHale. De momento no puede. Al final, bueno, aclarado para McHale. Ahí está su movimiento. No entra el balón, rebote. Alonzo Mourning. Kendall Gill. El pase largo. No hubo canasta de Gattison. McHale, que se hizo con el balón. Deep Brown. Otra vez la oportunidad para Boston. Ese es Paris con el Alonzo Mourning. Se levanta Paris y la mete. Ahí está el jefe. 10 puntos para Robert Paris hasta el momento. La acción individual de Wingate, no transformada en canasta. También era el primer año de Wingate en estos Hornets. Había llegado como agente libre y ya hemos dicho que en el 95 se marcharía a los Sonics junto a Hersey Hawkins por Kendall Gill. Él jugó en Georgetown como este hombre, como Alonzo Mourning. Ahí no se cumple aquello de que solo salen pivots de las manos de John Thompson, el antiguo entrenador ya de Georgetown, ya no al frente del equipo capitalino, que por cierto este año ha jugado la final del NIT, del National Invitational Tournament, y la perdió frente a St. John's, otro clásico muy ligado al baloncesto español a través de Antonio de Miguel, aquel entrenador legendario, Luca Arnaseca. Ya, claro, están no en el banquillo de St. John's, dirigido ahora a la tormenta roja, como se denomina, por Mike Jarvis. Y ganó St. John's en la final a un Georgetown que tiene un gran jugador, Mike Sweeney, un jugador junior de tercer año, del que dicen está dudando si presentarse o no al próximo draft o bien acabar sus 4 años en la universidad. Vamos a ver qué ocurre al final. Balón para Box. Vamos a ver lo que hace Charlotte en este ataque. De momento lanza de Curry.
y saca la falta personal de Rick Fox. Pues Del Curry a la línea de tiros libres, mientras Chris Ford habla con Fox. Acaba de cometer su segunda falta personal. El primer tiro libre transformado por Del Curry, el que acabó siendo elegido el mejor sexto hombre de la liga en el año 94, y una elección de primera ronda por Utah, donde jugó un año. Después jugó otro año con Cleveland y esta era su primera temporada con Charlotte. Y había llegado Del Curry por el que era jugador franquicia de estos Hornets, Rex Chapman, el primer jugador escogido en un draft por la franquicia del estado de Carolina del Norte en el año 88, y se había formado Del Curry en Virginia Tech. Empate a 71, más igualdad no se podía pedir a este encuentro histórico de la NBA. El balón bien circulado por todo el mundo. Vaya triple de Del Curry. Oh. Tremendo como siempre desde la larga distancia. Ahí está botando la pelota Dee Brown con el box. Dee Brown que ahora suelta el balón, un balón que llega finalmente a Robert Parrish. Si hubiera entrado eso. El balón se fue muy alto. Y hubo falta personal de Kenny Gattison. No le ha hecho ninguna gracia esa falta a tenor del gesto que ponía cara de pocos amigos, ¿no? Se suele decir así, esa expresión. Eso no creo que se lo enseñaran en Old Dominion cuando estudió allí. En el viejo Dominion. Era un hombre de 2'03" y que acabaría recalando en Vancouver en el 95 en el célebre draft de expansión, cuando se incorporó la franquicia canadiense a la NBA. Ahí veíamos como Box le llegaba a la cintura a McHale. Sí. Incluso frente a Dee Brown, se ve una gran diferencia de centímetros. Bien el pick and roll ahí. Mira, claro. Mucho mejor. Tyron Box, delante de él no se puede botar el balón, y menos un hombre tan alto como Robert Parrish. Bien, es verdad que al recibir en el bloqueo y continuación el pase de su compañero, del point guard de los Celtics, estaba todavía bastante lejos del aro, de ahí la necesidad de botar al iniciar esa penetración. Precisamente lo estamos viendo repetido, y la mano, en este caso izquierda, rapidísima, fulgurante, del pequeño Maxi Box, pues llevándose un balón para la buchaca. Ahí está Box de nuevo, que no solo metía la mano antes rápido y lograba robar el balón, sino que, claro, para hacer eso también tenías que ser muy rápido, ¿no? Para moverte, para llegar a donde estaba el balón. Vamos a ver si lanza Box. Lo hace y consigue la canasta. Siempre se ha dicho que unos buenos fundamentos en defensa individual pues se basan en la rapidez de los movimientos de los pies de un jugador, y Box en ese sentido era el más rápido de la NBA, ¿no? Mira, está Larry Bird, recién retirado, en su primera temporada viendo los playoffs desde la barrera. Sí. Y formó parte en el 92 en los Juegos de Barcelona de aquel Dream Team original, y después, pues nada, a verlas venir. Reaparecería en la liga con 3 años exitosos en los Indiana Pacers como entrenador. Él estuvo muy castigado por varios problemas físicos en sus últimos años, y su nombre sigue estando inmarchitable como la gran leyenda de los Celtics post Bob Cousy y post Bill Russell.
Hubo canasta de Del Curry. Y por eso así siguen las cosas de igualadas en el Boston Garden, en el estado de Massachusetts. Ha habido tiempo muerto. Bueno, pues ahí vuelven los jugadores de uno y otro equipo a la cancha. Y ahí vemos cómo efectivamente fue elegido el mejor sexto hombre de la liga en el año 1994. Sherman Douglas subiendo el balón ante él. Tyron Box, sigue Douglas. Bota y bota la pelota. Vamos a ver en quién se apoya. En Gamble, el lanzamiento de Kevin McHale y la canasta, 2 puntos más para los Celtics. Vaya gancho. Curry jugando con Larry Johnson. Larry Johnson que no puede soltar el balón. Vaya defensa de Parrish sobre Alonso Mourning. Boggs jugando con Larry Johnson. Lanza este de 2. Gran canasta de Larry Johnson. Y se ríe. Sí, quizá le resultara novedoso entonces todavía acertar tan brillantemente desde la media y larga distancia. Ya sabemos que en años posteriores incluso anotaría triples decisivos con los Knicks. Otra canasta de McHale. Varios de los veteranos de los Celtics tienen que tomar el relevo ante la ausencia, me refiero en ataque, ante la ausencia de Reggie Lewis, porque no olvidemos que Reggie Lewis era el mejor cañonero, el mejor anotador de estos Boston Celtics, pero además lo era de largo, porque él promediaba 20,8 puntos por partido, cuando el segundo mejor anotador, que era Xavier McDaniel, pues apenas llegaba a los 13,5. Este hombre, Kevin McHale, pues anotaba 10, algo, casi 11 por partido. Robert Parrish estaba en 12,6. Kevin Gamble en 13,3. Digamos que estaban privados de su verdadero anotador estos Celtics, y tenían que dar un paso adelante 3-4 jugadores para intentar entre todos compensar esa ausencia que me temo era muy difícil de llenar. 6:38 para llegar al final del último cuarto. De hecho, lo estaban haciendo tanto Kevin McHale con sus 20 puntos como Robert Parrish con 15, y además con esa gran aportación en el rebote. Ya prácticamente había capturado 8-9 en la primera parte, y por supuesto lo que no cambiaba era esa expresión. Siempre tenía la misma, ¿no? Pues sí. Ya sabes que su compañero Cedric Maxwell le apodó el jefe de Chief, porque era como se llamaba en aquella película de Alguien voló sobre el nido del cuco, el jefe indio. También un hombre permanentemente ensimismado en aquel papel, que apenas hablaba, que tenía una expresión parecida. Hierático. Hierático, sí. ¿No? Sí, sí. La verdad es que tu capacidad de síntesis te asombra a veces. Me asombra. Pero no solo a tierra, ¿no? Solo asombra mi capacidad de síntesis. Ya pocas cosas en mí asombran ya más. En fin. Bueno, a ver qué nos depara este final de partido. Pues seguro que tanta emoción y espectáculo como hemos tenido hasta el momento. Balón interior para McHale. Ese era Douglas, otra vez McHale, el lanzamiento, se mete y hay falta personal. Oh. A ver qué pasa. Por ahí debajo Maxi Box protestando. Era muy curioso verle hacer el 2 contra 1 cuando recibía en el poste bajo uno de los pibos rivales. Apenas podía llegar más allá del ombligo, por ejemplo, de Kevin McHale. Yo creo que sí debería valer la canasta. Y el tiro libre adicional también. Jugada de 3 puntos, por tanto. Sí. Así lo consideraron los árbitros. Válida la canasta. Tiro libre adicional convertido por Kevin McHale. Y ahí estaban los Celtics. Y ahí también estaban los Hornets.
El pase es para Alonso Mourning, tan solo un botecito, el pase complicado para Kendall Gill. Se quiere ir de Gumbel, lanzamiento de Gill, no ha entrado, rebote Kevin McHale, que está haciendo un partido increíble en los últimos instantes. Perdona que te interrumpa, Jesús, cierta dificultad hemos visto de los Hornets en el ataque estático, en el ataque en media cancha, ellos más acostumbrados al juego en transición, a la velocidad marcada por Maxi Box, y ahí se había jugado un tiro Kendall Gill muy forzado, y es este hombre el que está manteniendo a los Celtics. Desde luego que sí, está asumiendo toda la responsabilidad. Fíjate cómo dabais saltitos en la pintura, como gustándose cada vez más. Madre mía, qué partido estamos viendo de baloncesto de la NBA, histórico. Lanzamiento de Box, el rebote ha sido para Gumbel. Ha apretado Boston en defensa. De alguna manera se tiene que notar que en eso superaban de largo a estos Hornets. Lo hicieron desde el punto de vista defensivo, superaron a los Hornets en toda la temporada regular. Bueno, mira, Larry Bird ya se está riendo porque dice, bueno, está haciendo uno de los partidos de su vida. Ahora pide el tiempo muerto. No sé si nos ofrecerán una repetición de esta última jugada, pero se estaba cayendo McHale desde una posición más que incómoda e inverosímil. Logró, después de ser objeto de falta personal, lanzar, y el balón fue escupido por el aro. Si no, habría sido otra jugada de 3. Ya ha doblado sus números, sus promedios en la fase regular, anotadores, Kevin McHale. Más de la mitad, o mejor dicho, más del doble de lo que normalmente venía promediando en esta temporada 92-93. Esta no es la última jugada. Yo me refería a otra que incluso hizo esbozar alguna sonrisa a Larry Bird. Me refiero a esta, la última. Utilizaba el trasero para ganar la posición. Sí. McHale en este último caso. Las pillerías del veterano frente al todavía inexperto Alonso Mourning. 2 veces mejor sexto hombre de la NBA, Kevin McHale. Sí. En los años 84 y 85, 3 puntos arriba Boston. Estamos dentro de los últimos 5 minutos del encuentro. Larry Johnson sacando el balón. Box no quiere lanzar, no se ha atrevido. Sigue Box, balón para Alonso Mourning, el 2 contra 1. Box, sí. Qué difícil era conseguir hacer una canasta, ¿eh? Es que yo me pongo en su piel, ¿verdad? Sí, tiene un mérito extraordinario. Tienes que modificar tanto la curva de la trayectoria del balón cuando lanzas, que es imposible. Tú, yo o cualquiera lo podemos probar en cualquier cancha y no conseguiríamos canastas nunca. Eso está claro. Ahí además se le echaba encima a un hombre en ese tiro del ataque anterior. Un auténtico gigante para él, y ha sido capaz de sortearlo con esa trayectoria tan arqueada que daba el balón Maxi Box. Tercera falta personal de Xavier McDaniel. Y Robert Parrish preparado para entrar en cancha, pero tenía en ese momento 5 faltas personales, ¿eh? Ahí volvía a la cancha. Se jugaba el todo por el todo Chris Ford. Está claro que no tenía mucha confianza en ese hombre al que hemos visto animando desde el banquillo de los Celtics. Me refiero a Joe Klein, el ex de la Universidad de Arkansas, y que había jugado antes de los Celtics. Llevaba aquí ya pues 3 temporadas como mínimo, y había jugado antes en Sacramento. Esta era, si no recuerdo mal, su 4ª temporada, o 5ª incluso, porque su primer año no fue completo, llegó a medida de la temporada desde Sacramento. Hablo, por supuesto, de Joe Klein. Lanzamiento de Gumbel que no ha entrado, se luchaba por el rebote y finalmente el balón es para Charlotte.
Bueno, la gente rápidamente ha reaccionado, cómo no. Pero ahí está el resultado en empate a 85. Tyron Box jugando con Kendall Gill. El balón es para Larry Johnson. Canasta de Larry Johnson. Ahora 2 puntos arriba el conjunto entrenado por Alan Bristow. Mahale, el 2 contra 1. Sigue Mahale con el balón en su poder. Lo ha sacado para Douglas. Douglas que ha jugado con Paris. Paris se levanta, lanza, anota. Empate 87. 3 minutos para el final. Balón en poder de Tyron Box. Kendall Gill. Larry Johnson. Y el pase un poquito complicado. No hubo canasta de Gattison. El mismo se ha hecho con el rebote y opta por poner calma al asunto Tyron Box. Mira al banquillo, recibe la instrucción, pasa a Kendall Gill. Pues ha perdido la pelota sin más. Kendall Gill. Y Bristow que cada vez se pone más nervioso. Esta es la acción anterior de Larry Johnson. Paris acompañando bien a la hora de tirar del carro de los Celtics. 27.6 rebotes. Kevin Mahale, a pesar de esa ortopedia en la rodilla derecha, una rodillera impresionante. Le hemos visto tumbado boca abajo durante la primera parte junto al banquillo, delante del banquillo de los Celtics. Supongo que también molestes en la espalda. Poco más de 2 minutos ahora para llegar al final del último cuarto. Box una vez más dirigiendo el ataque de Charlotte. Y a Kendall Gill que salga. Es este el que recibe el balón. Vamos a ver. No llega el balón a Alonso Mourning. Ahí estaba Paris. Kendall Gill. Otra vez Paris. Y ahora es finalmente Douglas el que se lleva la pelota. El pase para Gamble. La canasta de Boston. Muy buena la anticipación defensiva de Robert Paris. Bueno, y la gente que se vuelve loca en el Boston Garden. Welcome back to the NBA's greatest game. Las cámaras que se centran en Kevin Mahale porque ha hecho en los últimos minutos auténticamente increíbles. Como increíble está siendo este partido que de momento gana Boston. 2 puntos arriba. Tan solo queda poco más de 1 minuto y medio. Kendall Gill. Larry Johnson. Qué problemas, cómo ha sacado el balón. Kendall Gill se levanta, lanza. ¡Oh, qué gran canasta! Kendall Gill. Extraordinaria acción de Kendall Gill cuando más difícil parecía. Cuando subía las líneas Boston. Agobiante en su presión defensiva. Haciendo 2 contra 1 al pivot. Y la presión del momento del partido. Sí. Gran canasta de Kendall Gill. McDaniel. Con el Larry Johnson, lanza McDaniel, no la mete y finalmente es Gill el que se ha hecho con el balón, lo deja en las manos de Tyron Box. Menos de 1 minuto. Ahí está Larry Johnson, se la ha jugado a McDaniel, lo que ha fallado Gattison, por ahí estaba Mourning. Vaya últimos segundos. Casi es un triple poste lo que tiene en cancha Alan Bristow con Larry Johnson, Alonso Mourning y Kenny Gattison. Poder reboteador en estos Hornets. Esa es la canasta increíble
de Kendall Gill en el ataque anterior. Y Alonso Mourning pues capturando un rebote ofensivo muy importante. Seguía dando muchas instrucciones Chris Ford. Bueno, para menos, visto un tanto más comedido, por lo menos ahora mismo en este preciso instante del encuentro. Pues gana Charlotte por 2 puntos y el balón en las manos de Kevin McHale. Ese es Douglas McDaniel. McDaniel se levanta, lanza. Vaya canasta de Xavier McDaniel. La verdad es que no había hecho prácticamente nada hasta el momento, pues cuando más ha necesitado de él su equipo, ha aparecido. Y vaya que sí ha aparecido. Más vale tarde que nunca el que era mejor anotador de este equipo en ausencia de Reggie Lewis. El lanzamiento ahora que se queda corto, últimos segundos, y vamos a ver, porque se para el cronómetro a 4 segundos y 3 décimas. Tiempo muerto en la cancha. Mientras vemos la última canasta conseguida por McDaniel. Muy bien, muy bien, muy bien. Los 4 segundos, tan solo 3 décimas. Todavía tiempo suficiente para la victoria. ¡Oh! Vamos a ver, Paris lanza, nada, habrá prórroga, pero ha tenido la victoria en sus manos Dee Brown. Una jugada preciosa de pizarra que a mí me gustaría ver analizada con el lápiz óptico, no sé si lo vamos a ver, pero desde luego... Protestaban los Celtics, a ver mira. Porque es que se ha quedado solo Dee Brown. Vamos a ver cómo ha sido, cómo en 4 segundos se puede ganar un partido. Pues qué bien. Amagando que iba hacia el hombre que ponía el balón en juego en la banda, y en un momento dado, de forma eléctrica, volviéndote hacia el aro, en donde, claro, puerta nadie había de Boston. Aprovechando además el bloqueo que le hacía en la cabeza de la bombilla a su compañero Kevin McHale. Bloqueo indirecto al hombre sin balón para que directamente, valga la paradoja, recibiera Dee Brown debajo del aro en esa especie de alley-oop, recogiendo el saque de banda de su compañero y pudiendo haber anotado y resuelto el choque. Ya la segunda opción con Robert Paris era mucho más complicada. Pues ahí está la prórroga a la que hemos llegado tras un final de partido realmente de suspense, diría yo. Tyron Box, el gancho, vaya canasta de Alonso Mourning, y además no se lo ha pensado ni un momento. Hemos visto ya varios ganchos lo que llevamos de partido, ninguno el skyhook, pero todos bastante respetables. Paris, el movimiento, Dios mío, no puede ser lo que he visto. Le dejan solo. Esa es una canasta imposible. No es verdad lo que hemos visto, ¿no? Sí, ha existido. Le han hecho un amago de aclarado a sus compañeros y él en una posición muy difícil en el poste bajo con un hombre muy encima. El característico tiro a la media vuelta, dejándose caer algo hacia atrás y con mucho arco en el lanzamiento. Robert Paris, 2 puntos más y tomando desde hace rato el relevo de su compañero McHale. Ahora lanzó Alonso Mourning desde el poste alto. Decíamos al principio de la transmisión que en el primer partido Mourning fue dejado muy solo en el poste alto para conseguir canastas fáciles. Ahora en la prórroga hemos visto cómo Robert Paris por lo menos le intentaba molestar más en ese lanzamiento exterior, y de ahí el fallo de Alonso Mourning, que vuelve a fallar. Rebote finalmente para Gamble. Sherman Douglas se encarga de dirigir el ataque en esta jugada de Boston Celtics.
Douglas jugando con Gamble. Ese es Kevin Maher. Con él Gattison también, Max Box. ¡Oh, la asistencia! Vamos a ver. Pues nada, se había agotado el tiempo de posesión. Sí, los 24 segundos. Vemos que ahora Kevin Gamble está jugando como escolta, como 2, con Sherman Douglas, el hombre precisamente que le había dado ese pase en la posición de point guard al mando de las operaciones en cancha de los Celtics. Sherman Douglas era mejor pasador, desde luego lo era esta temporada. Me refiero con respecto a Deep Brown. Deep Brown, en cambio, anotaba más. Dos jugadores interesantes, pero ninguno de los dos una estrella, como se podía considerar desde luego a Dennis Johnson, incluido entre los 50 mejores jugadores de la historia, y durante varios años titular indiscutible en la posición de base en este equipo. Y Danny Ainge también era un jugador de nivel superior a estos dos hombres. Kenny Gattison, que volvía al banquillo. Entraba Del Curry. Y empate 93. Tyron Box alzando el cuello para ver a quién veía desmarcado. A Del Curry en este caso. Larry Johnson, la penetración. Morning, problemas para los Hornets en ataque. Se agota la posesión. Box, cómo ha recuperado el balón. Ahí lanza. Madre mía lo que ha hecho Tyron Box. Dios, qué grande era este pequeño jugador. El pequeño gran hombre, ¿no? Como Dustin Hoffman en aquella película de Arthur Penn. Este además sabe jugar al baloncesto. Fíjate. Es que ante Robert Paris, No sé. No sé qué decir ya de Tyron Box. No sé cómo se puede hacer eso. Él jugó también en el estado de North Carolina, en otra de las múltiples universidades, en Wake Forest. El balón de Gamble para McDaniel. Tocado la pintura. Falta personal clarísima de Larry Johnson, que ha picado de forma notoria. Entró al trapo en la finta de tiro de Saber McDaniel. Larry Johnson, que no olvidemos, no era un jugador experto, solo segundo año de experiencia en la liga. Él formó un trío muy importante en la Universidad de Nevada de Las Vegas, al mando del tiburón Jerry Tarkanian. El trío lo formaba junto a Greg Anthony y Stacey Ormond, los tres elegidos en posiciones altas del draft en el mismo año. Pues como veíamos antes, Boston y Charlotte eran dos de los mejores equipos a la hora de lanzar desde la línea de tiros libres. En concreto, Boston era el cuarto mejor equipo de la liga en este aspecto y Charlotte el quinto. Larry Johnson para Garrison. Este es Kendall Gill, no puede lanzar. Muy bien marcado en esta ocasión por Deep Brown. Vamos a ver si puede lanzar Alonso Mourning. Opta por la penetración. Corto y finalmente balón para Kevin Maher. Balón para los Celtics. Por cierto, al hilo de lo que decías sobre los tiros libres, desde el punto de vista individual, el mejor tirador de personales de estos dos equipos no estaba presente. Era precisamente Reggie Lewis, el 10º mejor en porcentaje de tiros libres en la liga, con un 86,7%. Tenemos que comentar el triste fallecimiento de Reggie Lewis. A ver si tenemos una pausa en un próximo tiempo muerto. Empate a 95 y ahí está, el tiempo muerto que lo has pedido tú, Ramón. No lo han pedido ni los Celtics ni los Hornets, lo has pedido tú. A ver si van a pensar que habíamos visto el partido ya. No, sabíamos que venía el tiempo muerto. Son tantos los que hacemos que ya tenemos poder sobre el destino de los partidos. En cualquier caso, es una historia muy triste porque Reggie Lewis, que ya hemos dicho que había padecido un colapso en el primer encuentro de esta serie, pues por supuesto se le hicieron múltiples pruebas en las semanas posteriores y
tuvo diagnósticos contrapuestos. Algunos médicos opinaban que debía abandonar la práctica del deporte profesional porque podía poner en peligro su propia vida, y otros, en cambio, un doctor concreto cuyo nombre no recuerdo y contra el que después recurrió judicialmente o lo llevó a los tribunales la familia de Reggie Lewis una vez muerto este, hubo un doctor en concreto que dijo todo lo contrario, que le aconsejó seguir, que no habría problema. Él fue precisamente ese diagnóstico en el que creyó, y mira por dónde, un terrible día de julio, el 20 y tantos de julio, pues haciendo unos tiros con una serie de amigos en un gimnasio de Boston, se volvió a producir el colapso, y esta vez, para desgracia del propio Reggie Lewis, de su familia y de la propia familia de los Celtics, fue algo definitivo. Mala suerte, Jesús, la que perseguía a la franquicia de Boston. Lo digo por ese caso anterior. Len Bias, ¿no? Sí, hacía ya varios años que se había producido el fallecimiento de Len Bias. El hombre, si no recuerdo mal, fue en el verano del 86, después del último título de los Celtics, precisamente, mira, haciendo striptease Kevin McHale, cambiándose de pantalones. Ofrece de todo este partido. Por cierto, fue una de las pocas veces, no era muy habitual, que pudiera elegir tan arriba en el draft un equipo que había sido campeón. Len Bias precisamente estaba celebrando en una fiesta esa elección por los Celtics, y parece ser que una sobredosis de cocaína fue la que acabó con su vida. Una pena para todos y para los Celtics en concreto, porque tenían previsto que Len Bias tomara el relevo de Larry Bird y compañía, no en el cortísimo plazo, porque Larry Bird desde el 86 al 92 todavía dio grandes partidos a esta franquicia, pero en el que pensaban apoyar su futuro, pues desapareció sin llegar a debutar en un encuentro de los Celtics. En fin, vamos a ver qué pasa en los últimos segundos, porque esto está a punto de terminar. El rebote poderosísimo de Sherman Douglas, 25 segundos para llegar al final de esta prórroga. Charlotte 2 puntos arriba, puede que gane el partido, pero tiene todavía su opción el conjunto de Chris Ford. Ahí está el lanzamiento que no entra. ¡Qué rebote! Rebote. Y balón finalmente para McHale, que lanza, la mete. Vaya dos rebotes, cómo se han dejado, cómo se dejaron robar la cartera. Los Hornets no fueron capaces de cerrar adecuadamente ese rebote bajo su propio tablero. Y a la segunda, Kevin McHale en una canasta, otra más. Y ya van, ya no sé cuántas en este partido. Una canasta increíble, porque fue, diríamos, no al bote pronto, porque no hubo bote de por medio, pero fue capturarlo e inmediatamente levantarse. Ahí lo vemos, ahí ¡pum! Para en un tiempo, conforme iba cayendo hacia atrás, sí, inmediatamente se levanta y suelta el balón en un tiro maravilloso. Hasta Larry Bird, normalmente impertérrito, sí, lo fue también en sus años como entrenador. Lo hemos podido ver aquí en NBA Plus, al frente de los Pacers. No movía un músculo en el banquillo. Larry Bird, incluso en momentos de extrema alegría, no se permitía el lujo de sonreír en su etapa en Indiana como entrenador. Y mira cómo disfrutaba la grada. Desde luego que sí, se lo estaba pasando pipa Larry Bird, así como nos lo estamos pasando todos, pues fenomenal, viendo este partidazo histórico de la NBA. 3 segunditos y falta personal de Dee Brown sobre Kendall Gill. Y tan solo quedaban 3 segundos, bueno, ahora 2 segundos y 6 décimas. Mueve McHale a la cancha. Gamble al banquillo. Gamble, ¿qué es lo que significaba en inglés? Bueno, luego lo comentamos. Luego lo vemos, porque aquí está el lanzamiento de Larry Johnson, que no entraba. Pues lo tuvo en la mano. Otra prórroga, Ramón.
No va más. ¿No querías caldo? Pues toma, dos tazas. Pues sí. Y bien que nos la vamos a beber, por lo menos cada uno la suya. En esta segunda prórroga, Larry Johnson tuvo ese tiro ganador, algo desequilibrado, dejándose caer hacia atrás. Vamos a ver, con la intimidación, punteando el lanzamiento. No he visto bien si era Robert Paris, Abdelnaby quizás. Robert Paris. No, Abdelnaby no estaba ahí. Sí, era Robert Paris. Bueno, pues tuvo la victoria en su poder Johnson. No fue así y por eso nos vamos a por la segunda prórroga de este extraordinario partido que estamos viendo. Gamble, ¿qué significaba? Apostar. Sí, apuesta, ¿no? Sí. Sí, apostar o apuesta, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Sí. Gamble, apostar, Gamble. Sí. Apuesta, ¿no? Es un apellido que está bien, ¿no? Para ser un jugador Pues sí, porque en un deporte profesional, ¿no? apuestas por ganar, ¿no? Queda bonito. Sí. Apuestan los Celtics por Gamble. Quizá no era el hombre idóneo en encuentros como este. Más bien un jugador de equipo sólido, eso sí, Kevin Gamble. Y una bonita canción de Kenny Rogers con The Gamble, título, The Gambler, ¿no? el que apuesta, el apostante, ¿no? Aquí Muy bonita canción. Aquí la traducían como el jugador, ¿no? Sí, se puede traducir también. Sí, jugador, en este caso, juegos de azar, ¿no? Ahí está el lanzamiento de Gill y el rebote para Robert Paris. Douglas subiendo la pelota con el Tyron Box. Este es Deep Brown con el Kendall Gill. Mahale ya pidiendo la pelota con él. Harry Johnson. Lanzamiento y falta personal de Kendall Gill sobre Kevin Mahale. En el 2 contra 1. Kendall Gill cometiendo esa personal sobre el antiguo jugador de la Universidad de Minnesota. Volvió a casa Kevin Mahale al tomar las riendas de los despachos de los Minnesota Timberwolves en lo que es el baloncesto profesional. Bueno, hablando de Minnesota Timberwolves, antes decíamos que el número 1 del draft de este año fue Shaquille O'Neal, el número 2 de este año fue Alonzo Mourning, este hombre. El número 3, ¿sabes quién fue? Dímelo tú, yo no me acuerdo. Christian Lendner, el jugador de Duke. fue a Minnesota. Y no es extraño, entre otras cosas, porque en el verano del 92 fue incluido el único jugador universitario que completó ese Dream Team original en los Juegos de Barcelona. Christian Lendner. Sí. Un enchufadillo ahí, ¿no? Entre todos los universitarios lo escogieron a él. Tanto enchufado ahí por ahí, ¿no? En todos los lados es el enchufe esto. Es una plaga, es como la neumonía típica. El símbolo de los tiempos, ¿no? Que diría... ¿Quién cantaba aquello? Prince, ¿no? Esto se divaga esto del enchufismo por todo el mundo. En fin. Mahale ensayando a posteriori el lanzamiento con ese golpe de muñeca imaginario. Y la cosa sigue en un pañuelo. Qué gran partido del dúo interior. El veterano dúo interior ya entonces de los Celtics. Faltaba un hombre ya retirado para completar aquel frontcourt legendario, sobre todo en los años 80. Por supuesto me refiero a ese hombre que animaba la grada, Larry Bird. 1 minuto y 10 segundos tan solo para llegar al final de la segunda prórroga. Ahí es nada. Paris. El balón para Deep Brown. Ese es Douglas. Douglas botando la pelota. Tyron Box. Fenomenal la defensa como siempre. Deep Brown, lanzamiento exterior. No. Tocó Mahale, pero rebote Larry Johnson. Ya sube la pelota para los Hornets. Tyron Box. Menos de 1 minuto, 45 segundos ahora. Vamos a ver quién gana este segundo partido de la primera ronda de los playoffs de la temporada 92-93. Boston estaba ganando por 1-0. Había ganado el primer encuentro. La acción de Kendall Gill, el balón suelto. Gattison, no hay falta personal. Y pim pam pum. Fuera, pues no fuera. Sigue el balón dentro de la cancha. Y sigue la oportunidad en manos de los Hornets. Antes fue un rebote ofensivo muy importante debajo del tablero de los Hornets. Ahora justo lo contrario. Por cierto, no lo hemos dicho, pero Box estaba casi en las 9 asistencias por partido, uno de los mejores de la liga.
Larry Johnson sacando el balón para Kendall Gill. Esto se acaba. Kendall Gill, lanzamiento en extremis. Y bueno, me imagino que se había acabado el tiempo de posesión en el lanzamiento de Charlotte y por eso había pedido tiempo Boston. Me imagino que era eso. Este es el rebote anterior, cómo se luchó por él. Y el balón no llegó a salir. Y tan solo 2 segundos para Boston. Uno arriba, Charlotte. Vaya 2 segundos, aquí se juegan todos los dos equipos. Lanzamiento de Dee Brown que no entraba y victoria para Charlotte. Igualaban la eliminatoria a 1, pero finalmente ganó Boston, ganó Charlotte 3-1. Muy corto se quedó en ese tiro lejano Dee Brown, que no era un especialista. Él tenía unas grandes condiciones de salto y para la penetración, pero no era un gran tirador. Y luego caerían ante Nueva York los Hornets en la siguiente ronda. En fin, un grandísimo partido de NBA.